Hola, espero que estén bien. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión les voy a platicar acerca de algunas características de la novela como género literario y les voy a contar parte de su historia y su desarrollo a lo largo del tiempo. Para que aprovechen y disfruten su estancia en casa, les voy a recomendar también muchas lecturas. Antes de comenzar, me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que me voy a referir a un largo periodo de tiempo, así que necesariamente voy a omitir algunos detalles, obras y autores. La segunda aclaración es que los movimientos o corrientes artísticas no tienen fecha exacta de nacimiento y a veces varían de país en país, por lo que no será raro que en una sola novela encontremos uno o más estilos provenientes de distintas corrientes artísticas. Para comenzar, me gustaría ofrecer una breve definición de novela. La novela pertenece al género narrativo y es un relato extenso en el que se nos van a contar acciones de unos personajes ubicados en un tiempo y en un espacio específicos. A diferencia de la poesía, que pertenece al género lírico y que está escrita en verso, la novela se escribe en prosa, que es la forma más natural y cotidiana de comunicación lingüística. Todos nosotros nos comunicamos en prosa. A diferencia del teatro, que pertenece al género dramático y que utiliza el diálogo como principal herramienta de composición, en la novela es necesaria la existencia de un narrador, que es esa voz que nos va a contar la historia, nos va a describir las acciones de los personajes y nos va a presentar también sus diálogos. Paradójicamente, uno de los orígenes más remotos de la novela contemporánea sería la epopeya, que es una composición poética que era recitada por unas personas llamadas rapsodas y que solamente muchos años después sería pasada a la escritura. Generalmente tienen tema heroico y en ella se van a mezclar elementos históricos con elementos mitológicos. Algunos ejemplos de epopeya serían la Ilíada y la Odisea atribuidas a Homero del siglo VII a.C., en la India el Ramayana atribuido a Valmiki del siglo III a.C., la Eneida del poeta latino Virgilio del siglo I a.C., y en América el Popol Vuh, que son un conjunto de narraciones que fueron recopiladas después de la conquista, pero cuyo origen se remonta mucho tiempo atrás. En la Edad Media, y siguiendo la tradición de la epopeya, aparecen los cantares de gesta, que son composiciones poéticas que eran recitadas por los juglares y que posteriormente habrían de ser escritas. Comparten con la epopeya también la preferencia por los temas heroicos. En nuestra tradición hispánica, un buen ejemplo sería el Cantar del Mío Cid, de autor anónimo del año 1200 aproximadamente. También durante la Edad Media aparecen los primeros libros de caballerías, que estas son composiciones ya en prosa y ya escritas, cuyo objetivo es relatarnos las hazañas y las aventuras de los caballeros andantes medievales. Un ejemplo de ello sería el Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo del año 1500 aproximadamente. En el Renacimiento tendríamos dos tipos de narrativa que también podrían ser consideradas como origen de la novela contemporánea. La llamada novela pastoril, que se llama así porque los personajes principales son pastores, y en la que se nos van a contar las relaciones y sobre todo los amoríos que mantienen entre ellos. Un ejemplo de ello sería La Diana enamorada de Gaspar Gil Polo del año 1565 aproximadamente. En cuanto a la novela picaresca, se llama así porque el personaje principal es un pícaro, que sería como una especie de reverso del caballero andante. El pícaro proviene de las capas más bajas de la sociedad y en general su comportamiento es el reverso del comportamiento de los caballeros andantes. Un ejemplo de ello sería La vida de Lazarillo de Tormes, de autor anónimo del año 1554. Entre el Renacimiento y el Barroco, específicamente en 1605, aparece la que muchos consideran la primera gran novela moderna, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra. Esta novela es una especie de parodia de los libros de caballerías, de la literatura picaresca y de la literatura pastoril. En esta excelente novela aparecerían ya muchas de las técnicas narrativas que aún hoy se continúan utilizando. Una de ellas sería la mezcla de subgéneros y sobre todo el uso paródico que se hace. Después del barroco tendríamos la llegada del neoclasicismo, que es una corriente identificada con la ilustración y con el regreso a los valores estéticos de la tradición grecolatina. Aunque no va a ser muy fructífero en el terreno de la novela,
porque el género que más prevalece de prosa es el ensayo, porque permitía difundir con mayor facilidad las ideas de la Ilustración, es durante este periodo que aparecen lo que llamamos cuadros de costumbres, que son narraciones muy breves, a estilo del cuento, en el que precisamente se nos van a mostrar las costumbres y las tradiciones del pueblo. Estos cuadros de costumbre, que son publicados ya en los primeros periódicos, resultan interesantes porque nos permiten observar cómo van cambiando los temas en la literatura. Ya no solamente se nos habla de héroes, dioses y caballeros, sino también el pueblo llano. Después del neoclasicismo vendría ya en el siglo XIX el romanticismo, que es una corriente que aparece justo cuando las monarquías empiezan a dar paso a las primeras repúblicas y a la formación de los primeros estados nacionales. Es por ello que la novela histórica va a tener mucha importancia durante este periodo. Aunque el romanticismo también está más enfocado a la poesía y al teatro, va a ser durante este periodo que la prosa se va a enriquecer con la escritura de leyendas, como las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. También durante este periodo aparece la novela gótica, uno de cuyos ejemplos podría ser Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley de 1818. Al romanticismo también le van a interesar la vida de los criminales, de los bandidos y de los piratas. En el caso de México tendríamos esta novela que se llama Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino, que fue publicada por entregas en los años 1892 al año 1893. En el segundo periodo del siglo XIX, sobre todo, ya vendrían estas dos corrientes que son mucho más propias de la novela, el realismo y el naturalismo. Podríamos decir que, a semejanza de los cuadros de costumbres, estas dos corrientes van a estar interesadas en hacer un examen de la realidad política, económica y social de su momento. Esta es la gran época de la novela. En ella van a escribir y a publicar grandes autores como Honorato de Balzac y Gustave Flaubert en Francia, Charles Dickens en Inglaterra, Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy en Rusia, y en España Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. Aunque el realismo y el naturalismo comparten muchas características, podemos decir que el naturalismo es una especie de exageración del realismo, ya que en ella se nos van a mostrar los aspectos más crudos y más violentos de la sociedad. Un ejemplo de ello sería la novela Santa, del escritor mexicano Federico Gamboa, publicada en el año 1903. También realista en su concepción de lo narrativo sería la novela de la Revolución Mexicana, uno de cuyos ejemplos podría ser Los de Abajo de Mariano Azuela, publicada en 1916. La otra gran innovación en el terreno de la novela vendría influenciada por la aparición a principios del siglo XX de las llamadas vanguardias artísticas, como el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el cubismo, el estridentismo y otros ismos, y se concretaría en 1922 con la aparición del Ulises, novela del escritor irlandés James Joyce. En esta compleja novela, cada capítulo está escrito con una técnica literaria diferente, destacando entre ellas el llamado flujo o fluir de la conciencia, que es una técnica que le permite al escritor describirnos todo lo que pasa en la cabeza de sus personajes. Otra representante de este tipo de técnicas sería la escritora inglesa Virginia Woolf. En México aparecería lo que conocemos como la generación de medio siglo, que continuaría con su renovación formal y su renovación temática. Entre esta lista de autores tendríamos a Juan Rulfo, a Inés Arredondo, a Rosario Castellanos, a Sergio Pitol, a Amparo Dávila. Este grupo de escritores se van a alejar de los temas nacionalistas y van a seguir empleando las técnicas de las llamadas vanguardias artísticas. Un ejemplo de ello sería Pedro Páramo, del escritor Juan Rulfo, publicada en 1955, y Balún Canán, novela de Rosario Castellanos, publicada en 1957. Otro de los momentos más espectaculares de la novela y de la literatura latinoamericana en general vendría con el llamado boom latinoamericano, expresión utilizada para referirse a un conjunto de escritores que comienzan a ser leídos masivamente en Europa por los años 60 y 70 del siglo XX. Bajo el término de realismo mágico,
Estos escritores van a mezclar elementos de la literatura fantástica con elementos propios del contexto económico, político y social latinoamericano. Un ejemplo de ello sería la novela Rayuela del escritor argentino Julio Cortázar, publicada en 1963. Llama la atención, por ejemplo, que el autor proponga al menos dos maneras distintas de leer la novela. La primera, digamos siguiendo una ordenación secuenciada de los capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 56, y la otra de forma alternada, siguiendo las instrucciones que el propio autor nos coloca al principio de la novela. Otra de las grandes novelas de este periodo sería Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1967. Otros autores del boom latinoamericano serían Isabel Allende, Mario Vargas Llosa y también Carlos Fuentes. En nuestros días, la novela es uno de los géneros literarios más consumidos por los lectores. Y aunque los autores y las autoras continúen experimentando narrativamente, podemos decir que lo que nos tocó a nosotros es la diversidad promovida por el mercado editorial. El hipertexto, la fotografía, el cómic e incluso discursos provenientes de otras disciplinas como la historia y la filosofía también se han incorporado a la novela. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado este breve paseo por la historia de la novela y que puedan disfrutar todas las lecturas que les recomendé. Que estén bien.